Buenas tardes, mi nombre es Gisela Velázquez. A continuación, vamos a hablar un poco sobre la actuación de fiscalización, que vemos que la determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario está sujeto a ya sea a la fiscalización o a la verificación por la administración tributaria, que esta es la que puede modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la información proporcionada, emitiendo así la resolución de determinación, orden de pago o resolución de multa. Vemos que la facultad de fiscalización, o sea, esto se ejerce, vemos, de una forma discrecional, que de acuerdo a lo establecido en la norma 4 del título preliminar del Código Tributario, que el ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración o beneficios tributarios. La facultad de esta fiscalización, que se ejerce en forma discrecional, la administración decide fiscalizar a deudores, tributos, periodos, duración, información y entre otros. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 del Código Tributario, la Administración Tributaria no requiere justificar las razones que motivan el ejercicio de su facultad discrecional de fiscalización, ni el tiempo que se va a emplear en ella, porque procede la fiscalización respecto de periodos no prescritos cuando el contribuyente ya no esté inscrito en el RUC por sede de actividades. Los límites de la discrecionalidad son la legalidad, derechos y garantías de los contribuyentes. Porque, o sea, el requerimiento contiene los límites para el ejercicio de la facultad de fiscalización, de tal modo que vemos que no puede comprender periodos u obligaciones tributarias que no han sido expresamente consignadas en el requerimiento. Porque, ¿qué implica, o sea, la facultad de la fiscalización? O sea, porque vemos que toda facultad supone la existencia de una obligación que en este caso vemos que la vamos a ver en el artículo 87 del Código Tributario, porque exige a los deudores tributarios la exhibición de sus libros y registros contables y documentación sustentatoria. También exige, entre otros, copia de la totalidad o parte de los soportes portadores de microformas grabadas o de los soportes magnéticos utilizados de sus aplicaciones, que incluyan todos esos datos vinculados con la materia imponible, que también incluye programas, fuentes, diseño y programación utilizados. También requiere información a terceros. También solicita determinada información sobre los deudores tributarios sujetos a fiscalización a las entidades del sistema bancario y financiero. También vemos que investiga los hechos que configuran infracciones tributarias, asegurando los medios de prueba e identificando al infractor. También solicita a los terceros informaciones técnicas o peritajes. También evalúa solicitudes presentadas y así otorga las autorizaciones respectivas. Vamos a ver que también solicita información a las empresas del sistema financiero requeridas por un juez a solicitud. También requiere a las entidades públicas o privadas para que informen o comprueben el cumplimiento de obligaciones tributarias de los sujetos sometidos al ámbito de su competencia, o con los cuales pues realizan operaciones bajo esa responsabilidad.
vemos que ninguna persona o entidad pública o privada puede negarse a suministrar a la administración tributaria la información fuera solicitada para determinar la situación económica de los deudores tributarios. O sea que no puede decir que no se puede negar. Porque, o sea, consecuencia de todos estos incumplimientos que pueden obtener, que la consecuencia del incumplimiento de las obligaciones tributarias puede traer comisión de infracciones, responsabilidad solidaria de representantes legales, administradores, entre otros, etcétera. También determinación sobre base presunta, probables reparos, resoluciones de determinación, orden de pago. También dificultad para presentar documentos luego de finalizado el procedimiento de fiscalización. Porque ese proceso mediante el procedimiento de fiscalización, vemos que es el proceso mediante el cual la SUNAT comprueba la correcta determinación de la obligación tributaria, incluyendo a la obligación habanera, así como a las obligaciones formales relacionadas a ella. El inicio del procedimiento de fiscalización, vemos que se inicia en la fecha en que surte efectos la notificación hecha al sujeto fiscalizado de la carta que presente el agente fiscalizador que realizará el procedimiento y el primer requerimiento. Si se notifican en fechas distintas, se considera iniciado en la fecha que surte efecto la notificación del último documento. Los documentos, pues durante el procedimiento de fiscalización, el SUNAT emitirá, entre otros, cartas, requerimientos, resultados de requerimiento y actas, los cuales deberán contener los siguientes datos como mínimo: nombre o razón social del sujeto fiscalizado, domicilio fiscal, RUC, el número del documento, la fecha, el carácter definitivo o parcial del procedimiento de fiscalización, objeto o contenido del documento y la firma del trabajador de la SUNAT competente en eso. Entonces, así los documentos que pueden ser notificados, como las cartas, los requerimientos, resultados de requerimiento y las actas. La carta, pues a través de la cual se comunicará al sujeto fiscalizado, pues lo siguiente que llevar es que será objeto de un procedimiento de fiscalización que presenta a la gente y él menciona los periodos y los tributos a fiscalizar. También la ampliación del procedimiento de fiscalización, o también el reemplazo o incluso del agente fiscalizador. También suspensión o prórroga del plazo de fiscalización. Cualquier otra información relacionada con el proceso de fiscalización que no esté contenida en los demás documentos. Y el acta, mediante las actas, el agente fiscalizador dejará constancia de la solicitud, vemos de ampliación de plazo para presentar documentación y su evaluación, así como de los hechos constatados en el procedimiento de fiscalización, excepto de aquellos que deban constar en el resultado del requerimiento, porque las actas no pierden su carácter de documento público ni se invalida su contenido, aun cuando estas presenten observaciones, añadiduras, aclaraciones o inscripciones de cualquier tipo, o cuando el sujeto fiscalizado manifieste su negativa y omita suscribirla o se niegue a recibirla. Ya el requerimiento, pues esto solicita al fiscalizado lo siguiente, que la exhibición o presentación de informes, libros contables, registros y demás documentos relacionados con la fiscalización. También la sustentación legal o
documentaria respecto de las observaciones e infracciones imputadas durante el procedimiento de fiscalización. O sea, el requerimiento deberá indicar el lugar y la fecha en que el sujeto fiscalizado debe cumplir con dicha obligación. Y ya pues el resultado del requerimiento, que vemos que es el documento mediante el cual se comunica al sujeto fiscalizado el cumplimiento o incumplimiento de lo solicitado en el requerimiento. También podemos utilizarlo como para notificarle los resultados de la evaluación efectuada a los descargos que hubiera presentado respecto de las observaciones formuladas e infracciones imputadas durante el transcurso del procedimiento de fiscalización. Entonces, muchas gracias. Eso fue lo que yo pude entender.